Sí, Pam, soy un robot, así que os confieso una cosa. Me encantan los datos. Hoy vamos a hablar de cómo compartir datos de forma segura para generar más conocimiento, más innovación y mejores cuidados. Cuando me explicaron qué era DatiaCare pensé, por fin un proyecto que entiende que los datos sirven para algo más que llenar hojas de Excel. Pero bueno, que yo lo que quería era presentaros a Carla. Carla forma parte de i4Life, la entidad promotora de DatiaCare. Muy buenos días a todos, daros la bienvenida a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí y bueno, nos hace muchísima ilusión compartir con vosotros un poco todo lo que hemos estado construyendo en torno a nuestro espacio de datos. Buenos días a todos y a todas, muchísimas gracias por venir, que además sabemos que es complicado porque justo el viernes antes, pero creo que merece la pena. Agradecer a Infomer el acto que acaban de organizar y que además coincide con el South Summit, un momento de especial interés para la innovación en esta ciudad que hoy pues alberga todo o parte de este gran conocimiento. Infomer, pues uno de nuestros grandes estudiantes en Asturias, pues trae también a Madrid a presentar las actividades que hacen. Hoy nos presentamos aquí en esta pequeña isla dentro de Madrid, que es vuestra casa. Es un espacio que traemos desde el Principado de Asturias a la capital para reivindicar todo lo bueno que se hace en el Principado de Asturias, que es mucho, que tenemos grandes organizaciones que se están haciendo grandísimos proyectos y que hoy, pues uno que ha llevado unos cuantos meses de trabajo, que aquí están los resultados, en el que han trabajado muchas entidades y que realmente es digno de presentar. Creo que no sé si todos vosotros tenéis o habéis tenido la ocasión de ver un poco todo lo que se ha logrado en estos puntos, pero sí deciros que vais a quedar totalmente maravillados. Yo simplemente agradecer el esfuerzo, porque hoy sí que es un esfuerzo ya desplazarse por aquí, por la capital. Estamos compitiendo con Madrid, con el Papa y el espacio de datos de i4Life. Es la asesora del CRED, el Centro de Referencia de los Espacios de Datos. Raquel, bienvenida. Muchas gracias. Buenos días a todos. Soy Raquel Hernández. En titulación soy ingeniera superior de telecomunicaciones, pero con una clara vocación a la sanidad y a los temas de los cuidados. Más allá de la tecnología, como todos sabemos, más allá de los casos de uso, garantizar un tratamiento responsable y seguro de los datos conforme a la normativa es esencial para generar confianza y para asegurar una sostenibilidad de cualquier espacio de datos. Para ayudarnos a aterrizar estos conceptos y entender mejor los retos y las buenas prácticas, contamos con alguien muy especial hoy que conoce este tema en profundidad. Así que sin más, te doy la palabra a Ignacio Daro. Yo cuando imagino un espacio de datos como formación dentro de mi formación legal, lo considero como un espacio en que las organizaciones pueden entrar, así de forma coloquial, y combinar sus datos con otras organizaciones, sean de su sector o de otro sector, y a partir de ahí pues pueden llegar a generar patrones o generar conocimiento que es muy beneficioso para todos. Entonces lo que tengo muy claro, y eso es algo que hay que destacar, que no son bases de datos comunes, no es eso, sino que son espacios que están absolutamente regulados y que rigen una serie de principios que son de carácter legal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es algo serio. Están proliferando espacios de datos en sectores como puede ser sociosanitarios, salud, movilidad, energía, y proliferan porque ahí es donde el dato es sensible, y el dato sensible es el que tiene valor. Por eso están proliferando. Entonces, a partir de ese punto, gestionar la privacidad es algo que no puede hacerse a regañadientes, porque es lo que le hace viable al espacio de datos. Y esa es la lógica un poco que tiene el proyecto de DatiaCare. La privacidad como algo que le aporta valor, que no lo limita y que lo garantiza. ¿De acuerdo? Visto desde el punto, si entramos en un espacio de datos, hay que tener presente, por un tema de confianza, que estamos entrando en un ecosistema, en un marco jurídico europeo, que es uno de los marcos más innovadores que hay en el mundo, o si no el que más, a nivel de compartición de datos. Que además es un proyecto legal, un proyecto legislativo que nace ya en el año 2018, con la aprobación del Reglamento Europeo de Protección de Datos, que ya conocemos, ¿de acuerdo? Y que luego se fue mejorando.
apareció el Reglamento de Gobernanza de Datos en el año 2023, que regula las reglas para compartir datos de forma soberana, de forma confiable, de forma segura y de forma supervisada. Y ahí ya empiezan a hacer guiños a los operadores de los espacios de datos. Se empiezan a decir que tienen que tener una independencia, una imparcialidad para no aprovecharse de los datos que se manejan con esa tecnología que ellos brindan, de forma que esa independencia significa que no puedan tener un beneficio económico directo de ello. ¿De acuerdo? La legislación fue avanzando y en el año 25, que esto fue antes de ayer, aparece el reglamento del dato, que empieza a establecer los derechos, los derechos para la cesión de datos que han sido obtenidos a través de dispositivos conectados o campañas digitales, ¿de acuerdo? Que es básico porque habla sobre todo del tema de las cláusulas abusivas en los contratos, y también hace un guiño en los espacios de datos porque esas cláusulas son las que tienen que aparecer en los contratos de adhesión. Ya está esa norma diciendo qué contenido tienen que tener los contratos de adhesión. Y ese desarrollo legislativo termina con una norma que es la estrella en el ámbito de la salud, que es el Espacio de Datos Europeo de Salud, que es del año 25 y que por supuesto que va a tener mucha incidencia en nuestro espacio en Dataquer, porque aunque todavía está por aplicar, establece una serie de medidas que van a ser básicas en cuanto a lo que es la utilización y el uso de datos, no solamente primarios, es decir, detección directa a pacientes, sino secundarios, que es un poco la filosofía de Dataquer, datos para hacer estadísticas, para hacer innovación, investigación, etcétera, etcétera. Y esa norma que es un reglamento, en España va a tener un desarrollo legislativo, que es la Ley de Salud Digital, que ya está en marcha y que esta va a cambiar el panorama de los servicios sanitarios españoles, entre lo que va a ser la compartición de datos, tanto primarios como secundarios, con toda la cadena de hospitales de toda Europa, ¿de acuerdo? Y eso, lógicamente, tiene incidencia también en los espacios de datos donde se están compartiendo esos datos, ¿de acuerdo? Entonces, como veis, cuando se entra en un espacio de datos, digamos que no se entra en un limbo jurídico, ni muchísimo menos. Esto, lógicamente, son trabas, pero al final lo que aportan es confianza al espacio y confianza para que los miembros del espacio pues la tengan, ¿no?, en la manera de compartir sus datos. Si vamos a un punto un poquito más específico, esas empresas que ya están entrando en el espacio de datos pues pueden tener esa duda de decir, oye, ¿y esto qué va a suponer para mí? Es decir, ¿qué tipo de organización necesito yo para poder dar ese paso? Pues la verdad es que la organización legal no significa que haya que empezar desde cero, porque muchas de las cosas que se necesitan, todas las empresas, o básicamente casi todas, ya la tienen, ¿de acuerdo? Es decir, no se necesita una infraestructura jurídica nueva. Os explico un poquito, así resumidamente, lo que podría considerarse que necesita una empresa. Es como si entrase en una mochila con 4 bolsos. El primer bolso que tiene que tener un proveedor de un espacio de datos o un usuario es entender cuál es su rol, cuál es su papel, si quiere ser proveedor, si simplemente quieres estar en el espacio de datos para utilizar esa información. Y eso es recomendable acudir al operador para que te asesore, cuál es la finalidad del espacio y tú puedas decidir. En segundo lugar, esto es un poquito más técnica, es necesario que se documente los datos que estás compartiendo, es decir, cuáles son los objetivos, cuáles son las finalidades, esto todo que quede por escrito, y para ello, pues el propio operador pues te puede dar formularios, plantillas, etcétera, etcétera. Lo que hacemos en Dataquer es tener esa figura de asesoramiento para que el que entra pues se vea un poquito reconfortado, va a tener la posibilidad, si no tiene esa preparación o no tiene a nadie dentro de la empresa que le pueda echar esa mano, de acercarse y que sea la propia Dataquer desde dentro la que te forme, la que te ayude, la que te asesore. En ese sentido, eso está pensado no solamente para que tenga una cobertura legal el propio espacio, sino que los usuarios que están en el espacio también la tengan, ¿de acuerdo? Y por otro lado, es muy importante que las empresas tengan la figura del responsable del dato. Si no tienen delegado de protección de datos, que es posible que muchas de las empresas que acceden ya lo tienen porque hay una obligación legal, si es el ámbito de la salud, pues tenga una persona responsable que sea un poco el interlocutor entre la empresa o la organización y el espacio de datos. Porque ahí es donde se puede hacer esa combinación de asesoramiento mucho más fluida. Y luego hay otro tema que tampoco hacen solo las empresas, que es el propio contrato de adhesión. Es un contrato de adhesión que muchos de los que estéis aquí ya lo conocéis, es el contrato que hemos diseñado en Dataquer, en el que aparecen un poco cuáles son las reglas de juego del espacio de datos, ¿de acuerdo? Recomendaciones, que lo lean, primero, que lo entiendan, lo segundo, y sobre todo que entiendan si se adapta a su realidad. Eso es muy importante, es decir, porque los contratos ya sabéis que son absolutamente flexibles, entonces se pueden adaptar siempre con unos patrones básicos que son inamovibles, pero eso es una misión importante. El contrato de adhesión es como la constitución de todo esto, y el primer paso que hay que dar, pues es importante que quede claro. Voy a bajar algo más específico, que era uno de los retos que nos encontramos y que nos estamos encontrando en Dataquer,
que es el tema de la sensibilidad de los datos que tratamos, ¿de acuerdo? Como sabéis, es un tema de cuidados y ahí pues, se entran en datos que pueden ser sociodemográficos, que pueden ser de hábitos o pueden ser la condición física, la condición funcional, incluso constantes vitales, movilidad, geolocalización. Y estos datos, de alguna manera, de acuerdo ya con el reglamento que me refería antes, son demasiado sensibles como para tratarlos de alguna manera ligera, ¿de acuerdo? Pero afortunadamente hay herramientas que permiten utilizar esos datos y sacarle todo el jugo, es decir, conseguir patrones, conseguir resultados, conseguir tendencias con esos datos, sin ir en contra de esa legislación y sin pasar por encima de los derechos de los interesados, que son los propietarios de esos datos. Esas herramientas es la llamada anonimización, ¿de acuerdo? Son procesos profundos, ¿de acuerdo? Y así, por hablarlo coloquialmente, yo os diría que yo me imagino la anonimización fuera de derecho pues como una fotografía de una gran ciudad en la que se ve a mucha gente con la cara pixelada, ¿de acuerdo? Y unos van en una dirección y otros van en otra, pero de alguna manera tú puedes adivinar patrones, porque dices, vale, van todos en una dirección, tendencias, dices, vale, hay más gente mayor que gente joven, pero realmente no sabes de quién están hablando, ¿de acuerdo? Pues ese símil, podríamos decir que se asemeja mucho a lo que es la anonimización. Jurídicamente, con un matiz, la anonimización es irreversible, es decir, una vez que se anonimiza no se puede volver a identificar a la persona de la que proceden esos datos. Hay que diferenciarla de la pseudonimización, que vaya con la palabra, ¿de acuerdo? Que esa sí que puede llegar a ser reversible. Lo que no es la anonimización es utilizar una hoja Excel y borrar el nombre y el DNI de una persona. Hay herramientas que lo que permiten es precisamente no solo proteger al dato, sino prevenir riesgos y fugas de información. Y por último, sacar provecho o beneficio de esos datos. Las leyes, la GDPR nace para dar protección a los usuarios. Vosotros estáis en el mundo de los cuidados, aquí estamos cuidando los datos de las personas. Es súper importante, quizá lo más importante, y en vuestro sector aún más, porque hay un montón de datos médicos, datos personales, datos biométricos, todo esto es crítico, súper crítico. Entonces es muy importante tener herramientas y mecanismos que nos permitan poder seguir trabajando con esos datos sin comprometer la privacidad de los mismos, es decir, sin comprometer a las personas. Todos esos datos, hoy en día, los datos es como el oro, ¿no? El petróleo del siglo XXI, súper importantes. Todas las empresas, las grandes, Google y todas estas, se están matando, literalmente, por tener datos, por gestionarlos, incluso por espiarnos. Esto ya os lo digo yo, pero porque estamos aquí en un espacio seguro. Entonces es crítico tener esta capacidad de poder seguir trabajando con esos datos sin comprometer la parte personal. Hay distintas técnicas, como bien decías tú, en función de las necesidades de la organización. Pueden ser, digamos que el primer como caso práctico de lo que nosotros hacemos podría ser la publicación de expedientes, es decir, todo lo que vaya a compartirse al mundo exterior, bien publicado o bien compartido por email, todas esas, digamos, documentos, pues nosotros, digamos que gestionamos bases de datos y documentación de todo tipo para poder trabajar con esos datos. Esa es la parte fundamental de todo esto. Poder sacar un rendimiento que antes no se podía. Durante años el tema de, no sé si os acordáis, yo recuerdo estar en empresas que decía, no, coge los datos de todos los clientes y mándaselos a otra empresa, los cambias y le mandas un email, vamos a vender todo. Esto es una barbaridad. Hoy en día esto es una barbaridad. Gracias al cielo han venido normativas que hacen que nos protejan. Las normativas no son prohibiciones como tal, eso bien lo sabes. Ayudan a que los espacios de datos sean seguros, sean confiables y puedas delegar todos esos datos sin tener el compromiso de lo vamos a perder. Entonces, funcionamos en varios niveles. Os voy a contar un caso concreto de cómo la anonimización puede funcionar
a la hora de proteger esos datos. El año pasado, la empresa Mango, española, bien conocida, en octubre tuvo una fuga de datos y han salido todos los datos de sus clientes. Y yo voy a contar lo que pasó. Mango contrata a una agencia de marketing y les manda toda la base de datos de sus clientes, con la intención de realizar una serie de estudios para hacer unas campañas, segmentar una acción de marketing. ¿Qué ocurre? Pues que esta empresa tiene una brecha de seguridad y entonces se fuga esa base de datos. Sale en la prensa, esto es obligatorio publicarlo cuando uno tiene una fuga de datos, se publica. El riesgo reputacional no ha sido para la agencia de marketing, ha sido para Mango. Han salido todos los datos de los clientes y han salido y están por ahí a la buena de Dios. No han salido tarjetas de crédito y todas estas cosas que salen en prensa, pero el riesgo ahí está. La reputación de Mango se ha visto afectada. Se están gastando un montón de dinero en temas de ciberseguridad para proteger. Imaginaros que esta base de datos hubiera sido anonimizada. Si está anonimizada, se puede trabajar con los datos. Da igual que se pierdan, porque se puede seguir trabajando con esos datos. Se trata que las herramientas o las técnicas de anonimización permitan, hay casos que te permiten simplemente ocultar, asteriscar, tachar, como bien decías, pero otras veces necesitas sustituirlo por lo que llamamos infotipos, que por ejemplo, si imaginaros mi nombre es Ángel Victoria, pues sería nombre 1, apellido 1 a lo largo de toda la documentación que nos encontremos. Con lo cual, mi identificación no es mi nombre, es una variable. Y esto es súper importante. No solo nos pueden identificar por datos concretos como nombre, apellido, el DNI, el número de cuenta, la matrícula del coche, todas estas cosas se pueden identificar. No pueden identificar correlacionando esos datos. Es decir, necesitamos herramientas que nos permitan trabajar con todos esos datos sin que haya posibilidad de conexión con las personas. Y eso hace que los espacios de datos sean seguros, sean confiables y la información esté, ¿Podrías comentarnos cómo ha previsto Dacker desde el diseño el tema de la privacidad? ¿Ha sido diseñado, existe una privacy by design real o ha sido algo como una declaración simplemente? Sí, bueno, a ver, es muy importante porque el tema de la privacidad del diseño es uno de los principios que establece la RGPD y cuando hay lío, la Agencia Española de Protección de Datos es lo primero que te pide el registro de actividades de tratamiento y qué has hecho tú para que esa privacidad exista desde las etapas tempranas de los proyectos. Fijaros, sí que es cierto que tiene que haber medidas tanto técnicas como organizativas para el tema de la privacidad. Y el principio de privacidad desde el diseño en el proyecto de Dacker yo creo que se cumple en diferentes etapas y la primera de ellas, que es yo creo que es la más importante, es en el hecho de que precisamente los datos están anonimizados de origen. Y yo creo que es una prueba palpable que no es una política que aplica la plataforma o la herramienta, sino que es un hecho, sí, es una medida de protección de datos, el hecho de que, aunque se quiera, un dato no puede entrar, un dato de carácter personal no puede acceder al espacio de datos. ¿Y eso qué significa? Significa que de alguna manera incluso anulas la aplicación del RGPD, porque cuando no hay tratamiento de datos personales dentro del espacio, no aplica ese reglamento. Entonces, no solamente existe el principio de privacidad desde el origen, sino que lo que hacemos como salvaguarda es que al estar anonimizado no nos veamos obligados a aplicar el reglamento, lo que no significa que no lo hagamos, porque sí que es verdad que nosotros consideramos que es posible que entre algún dato que se pueda identificar, entonces sí consideramos como salvaguarda, a priori no, la filosofía es que no, pero si existiera, estamos utilizando las medidas que exige el reglamento para que eso se pueda proteger de otra manera, ¿de acuerdo? Que son otras medidas diferentes, aparte de la anonimización. Otro nivel en el que se puede aplicar, incluso en el principio de minimización del dato, es decir, que los datos que estén ahí sean los necesarios. Y eso se hace por defecto, porque la propia organización que va a acceder a un dato es la que decide lo que comparte, la que comparte y la que no comparte. Es decir, no comparte toda su información. Si nosotros le decimos, oye, comparte solamente lo que tú consideres que es necesario para luego hacer una investigación o quieras compartir. Entonces, ese principio de minimización, que también es del RGPD, se cumple. Otra cosa que se me ocurre es la parte de sesgar o limitar los accesos a los usuarios, es decir, los privilegios que tienen a la hora de entrar. Es decir, una persona no puede entrar a verlo todo,
sino que entraría a un dominio concreto. Es decir, si va a hacer una investigación sobre un punto, pues dice, yo quiero entrar en un aspecto determinado del espacio, no hace falta que entre en todo, ¿no? Entonces, bueno, son hechos que son medidas, que no simplemente son políticas, que son brindis al sol, sino que ya están establecidas y están en el propio diseño del espacio, ¿no? Yo creo que eso da respuesta a la pregunta. La tensión me pesa y bueno, que estoy muy conforme. Zamora, 70 personas de más de 65 años, 5 ayuntamientos rurales, 5 acompañantes Silver. Un reto. Cuidar de personas mayores que viven solas en ámbito rural. Establecer una tecnología no invasiva que ha dado unos resultados excelentes. Hemos tenido la posibilidad ya de medir estos resultados, de hacer las correspondientes valoraciones y podemos decir que nos encontramos ante una metodología impecable. Impecable en el sentido de que los mayores se sienten, por un lado, cuidados de una forma íntegra y sobre todo ética, ya que no invadimos para nada el ámbito de su intimidad, y por otro lado se encuentran acompañados. Un objetivo. Dotar de independencia y tranquilidad a usuarios y familias para fijar la población. El método. Combinamos tecnología de monitorización no invasiva y acompañamiento. Seguimiento en la app. Los resultados. Una valoración de 9,3 sobre 10. Bueno, que soy yo el que te tengo que decir. Sí, tú tienes que decir si estás contento, si te gusta, si no te gusta, cómo te va. Estoy contentísimo. Lo que hacía falta era que lo pusieran mejor todavía. Y que estamos muy solicos en los pueblos y precisamos estas cosas. Que es muy necesario. Que no nos abandonen, ¿me entiendes? En 2050 habrá más de 6 millones de personas mayores de 80 años en España y pocas personas cuidadoras disponibles. El sistema de cuidados actual no es sostenible. ¿Y si diseñamos una nueva forma de cuidar usando tecnología avanzada? DatiaCare es un espacio de datos que da más independencia a las personas mayores y ayuda a las personas cuidadoras, reduciendo tiempo de atención y estrés. Las personas mayores ganarán independencia, autonomía y seguridad. Las familias estarán más tranquilas y será más fácil conciliar. DatiaCare se alinea con nuestro propósito fundacional: agradecer a los mayores lo que han hecho por nosotros, desarrollando tecnología fácil de usar que les mejora la vida. i4Life hace ingeniería para la vida. Para más información visita datiacare.com. Muchas gracias a todos por venir, por acompañarnos. La verdad es que es un gusto teneros a todos hoy aquí, hablando de esto que creo que nos interesa a todos y que nos conviene también a todos. Bueno, lo sabéis prácticamente todos. Voy a pasar un repaso rápido de qué hacemos en i4Life. Somos una spin-off de la Universidad de Oviedo y desarrollamos tecnología fácil de usar que ayuda a cuidar a personas mayores. Tenemos varios productos. Nuestro primer producto fue ese famoso bastón de Parkinson, una aplicación para Parkinson, pero luego fuimos avanzando y tenemos todo un ecosistema que llamamos Familias, que tenemos implantado en algunos clientes y que hace una gestión de información para controlar el propio centro y para darle salida a esa información, compartirla con las familias, incrementar la confianza, la conexión y el cuidado de sus mayores residentes o usuarios de los centros. Además, tenemos la misma solución, esa que poníamos que era el origen de todo, que está desplegada en Zamora y que ya está desplegada en muchos más sitios, que llamamos Yo Te Cuido, que es sensórica, que monitoriza a esas personas mayores que viven solas
que hasta tener esto no tenían tan claro que pudieran vivir solas porque sus hijos se agobiaban por sí, se caían o tal, y les coartaban un poco la libertad y la independencia. Aquí estamos trabajando también con Ángel, que nos acompaña y que luego os contará más cosas. Es el proveedor de nuestro reloj de monitorización, y seguimos creciendo y creciendo en soluciones. Estamos a punto de sacar, en 15 días va a salir, una aplicación que va a ayudar a los profesionales a hacer valoraciones de dependencia de manera digital. Pues en vez de tener a cada una de las áreas de estudio, digamos, de valoración, encontrarse con el mayor, apuntar en un papel o en una libreta notitas que luego se pasan, que luego las copias en otro sitio y que al final se pierden cosas por el camino, pues lo que vamos a hacer es poner equipos como Pamela, que no estarán tan nerviosos como está hoy, y que permiten que las personas mayores puedan ser valoradas directamente sobre una herramienta que les parece moderna, que les parece ágil, que les hace sentirse, bueno, pues en esta era, ¿no?, en el siglo XXI, y valorar de una manera rápida, que ya lo hemos probado, y vemos que ahorramos un 54% del tiempo de profesional, lo cual es un número tremendo. Nos daba, en un centro de 10 personas, nos daba 7 horas de ahorro al mes, que está bastante bien. Más cosas, pues eso. Estamos integrando esta solución robótica en centros de día, en residencias pequeñitas, para romper un poco la brecha y que la gente no tenga miedo a la tecnología. Bueno, y más soluciones. Nos acaban de dar un proyecto para desarrollar una versión mejorada de esa monitorización en domicilio, que vaya asistida por IA, que hable con el mayor, porque al mayor la manera que entendemos más correcta para comunicarnos con él es la voz, y esa voz también puede traer información y puede traer, pues, unos indicadores, pues, de estado de salud mental o de ánimo o de avance de una enfermedad. Pero lo que venimos a contar es la atender. Y nuestro espacio de datos, ese conjunto de empresas que participan, pues son de este tipo: centros de atención directa a personas, empresas tecnológicas de cuidados, empresas de servicios, también centros de formación, por la casuística que tiene este sector con el tema de la formación, y administraciones públicas y entidades públicas, también centros de investigación y universidades. Empezamos el proyecto en mayo del 24. En el mayo del 24 empezamos a trabajar en Data Care. Algunos nos veían muy pequeños para hacerlo, pero nos parecía que podíamos hacerlo. Y empezamos a hacerlo, bueno, con un entorno ya bastante privilegiado. Ese era el esquema de gente que nos acompañaba, que iban a permitirnos pilotar cosas, nos iban a acompañar a construir eso que nadie sabía que eran los espacios de datos. Le pongo ahí un hueco o un sitio especial a GaiaX, porque desde el principio, pues bueno, esas charlas con GaiaX, con Paqui, de que era un espacio, cómo hacer, cómo tal, pues fueron muy importantes. Nuestro objetivo en ese momento, lo que nos comprometimos a hacer era entrar como conector. Solamente teníamos una puerta de acceso a un espacio de datos de Galicia. Galicia tenía un espacio de datos donde nosotros queríamos entrar a ver cómo podíamos, pues, sacarle partido a esta tecnología. Ese era nuestro reto. Entendíamos que era un reto 90% tecnológico, 10% de ecosistema. De mayo del 24 a diciembre del 24, a Ignacio le abrazamos, empezamos a reuniones de temas legales, empezamos a ver temas de ciberseguridad, a dar difusión, porque es que a la gente le decíamos compartir datos y decían no. Entonces cambiamos lenguajes, compartir datos, no. Hablábamos de otras cosas, sacar valor, bueno, otro tipo de cosas, ¿no? Y empezamos a hacer, pues, hicimos vídeos de difusión de qué era el espacio de datos, hicimos, bueno, campañas de redes, charlas donde invitábamos a gente, etcétera, etcétera. Construimos una web que es un poco el sitio como de referencia, donde fuimos metiendo píldoras de las cosas que sabíamos, que no sabíamos nosotros un ratito antes, que no sabían nuestros posibles clientes o colaboradores, y fuimos a ir haciendo como un repositorio. Bueno, pues el reto tecnológico disminuía y el reto ecosistema crecía. Teníamos que, esto no era una cosa de que i4Life hiciera
lo que sea, una tecnología maravillosa. No, era algo que tenían que entender los demás y que tenían que estar dispuestos a seguir, a entrar, a integrarse y a aplicar. Hicimos en ese tramo enero-mayo más seguridad, más ciberseguridad, más reuniones con Ignacio, más difusión. Tuvimos una jornada que fue súper chula, que era como la homóloga de esta, pero al inicio la hicimos en Asturias con una participación muy alta, asistió mucha gente. Y aquí, otra vez, reajustamos datos. Reto tecnológico 60%, ecosistema 30%, mete el regulatorio, que esto, aunque somos ingenieros y no queremos saber nada de los abogados o del tema ese, vamos a tener que ir metiéndonos. En junio conocimos al CRED. Y el CRED nos cambió un poco la vida, pues no vamos a decir que no. Era el proyecto de DataCare, venía desde el Ministerio, venía concedido por la SEDIA y había, bueno, bastante incertidumbre, vamos a decir. Ellos lo entendieron y nos pusieron una figura que era un asesor para el proyecto. Nos reunimos, no sé, cada 3 semanas o de ese orden, regularmente, y íbamos contando, estamos aquí, 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 nos falta esto y aquello, y ellos nos decían, y también nos falta esto otro, o, esto muy bien. Bueno, pues nos iban ayudando a construir. Y ellos nos dijeron, bueno, bien, integraros al CESGA, bien, porque vosotros no tenéis espacio de datos, ¿no? Nosotros en la propuesta habíamos puesto que podíamos tener el nuestro, pero con una boca pequeñita, pequeñita, porque igual no podíamos tener nuestro propio espacio de datos. Bueno, pues si ellos nos decía el CRED, Centro de Referencia de Espacios de Datos, que igual podíamos tener el nuestro, pues venga, Jorge, llama, vamos a buscar. Y buscamos y apareció Begoña. Bueno, hablamos con mucha gente y apareció Begoña porque era ágil, era directa, era súper capaz y nos ofrecía una solución que era la que necesitábamos. Y en septiembre empezamos a tener un espacio de datos. Era un mínimo viable, era lo que sea, pero teníamos un espacio de datos. Reajusto números otra vez, no quiero ser pesada, pero veis que esos números van cambiando, ¿vale? Los ingenieros empiezan a decir, pues no somos tan importantes. Bueno, teníamos a Begoña, que ya se iba a responsabilizar de la tecnología. Llegamos a junio del 26, que es ahora, y podemos decir, muy contentos y muy orgullosos, que tenemos conector con el CESGA, nos hemos conectado con el CESGA, estamos compartiendo datos con ellos, es decir, ese primer objetivo, check, lo hemos cumplido, pero tenemos nuestro espacio de datos. Y no solo lo tenemos, sino que tenemos 37 empresas adheridas. ¡Guau! O sea, me parece brutal. Reto tecnológico, bajito. Mucho reto regulatorio, porque ahora tenemos a mucha gente adherida, somos responsables de todas esas preguntas que salieron. Es que no vas a poder subir un dataset que no esté anonimizado, no, que no esté identificable. Las edades de la gente no son el día que nacieron, que el día que nacieron, si hacemos aquí el día que nacieron, nos identificamos casi todos. No, va a ser que tienen entre 50 y 54 años. Entonces ya empezamos a ser unos cuantos más. Y en vez de que sea de la ciudad de Miseries, que a lo mejor sea de un área rural o un área urbana. Y ya está, no necesitamos más dato de que sea justo de la calle, no sé qué, de Madrid, ¿vale? Todas esas cosas nos preocupamos de que los esquemas, que las empresas, los esquemas que proponemos de las empresas que suben datasets estén disponibles y sean los que se usen. A partir de ahora vamos a tener que dar formación, vamos a tener que hablar muchas veces de cómo estamos protegiendo cosas que a lo mejor no son súper claras que están protegidas, pero que sí realmente les estamos prestando atención. Bueno, estas son las 37 empresas que tenemos en el espacio. Por no perder mucho tiempo, tenemos un 55% de centros de atención directa, lo cual está realmente bien. Es algo que creo que nos hace un poco diferenciales, porque esos centros son súper pequeños. Entendimos desde el principio que nuestro cliente no era una empresa enorme, un Don Busy, no. Las empresas grandes, si quieren un espacio de datos, se lo hacen ellos. Pero sí que teníamos esa un poco misión de que a los pequeñitos, que ya tienen bastante con su día a día, les podíamos aportar. Y podíamos, alguien muy poco digitalizado, porque está sobreviviendo a cuidar a su gente, podía
con nuestra tecnología, que siempre va a ser fácil de usar porque si no, no va a llegar, podía ponerse al nivel de, bueno, de una empresa con unos medios y con unas capacidades mucho más grandes. Tenemos lagunas, aquí hay suspensos, pues no tenemos universidades, no tenemos centros de investigación, son los más interesados. Tenemos varias universidades que nos han dicho, o sea, me encanta esto, no sabéis las oportunidades que me dan, pero es que fui al vicerrectorado y me dicen que no. Bueno, han dicho que no hoy, pero a lo mejor el año que viene dicen que sí, ¿vale? No todos llevamos la misma velocidad y tenemos que cumplir mismos requisitos. Y lo mismo con las administraciones públicas y las entidades. La incorporación al espacio de datos se ha hecho a través del kit digital. Para ellos pues era complejo y entendimos desde el principio que ahí no íbamos a tener ninguna posibilidad, pero sí que tenemos clientes, pues ayuntamientos y tal, a los que cuando les expliquemos realmente el valor que les va a aportar, sabemos que van a entrar. Y son clave también para analizar territorio y para analizar dependencia. ¿Qué viene ahora? Pues arrancar, ¿vale? Y como lo voy a contar más adelante, pues no quiero alargarlo. Seguimos en iPhone Live haciendo ingeniería para la vida, pero ahora le ponemos un poquito más y revolucionando el mundo de los cuidados. Es algo que soñábamos, nos parecía muy de sueño, bonito, tal, pero ahora creemos, y lo vais a ver con la jornada que vamos a seguir teniendo, creemos que es posible. Y sin más, voy a hablar de futuro, porque hasta aquí he hablado del proyecto de Atiatel. Justificación del proyecto, hemos hecho este proyecto subvencionado por la SEDIA y casi se acaba el día 30. Pero la mejor noticia es que no se acaba el día 30. Sigue y creemos que esto puede seguir creciendo y puede realmente ser pues, una iniciativa, que supongo que es lo que pretendía el gobierno con ella, una semilla que va a crecer y va a dar fruto. Y para demostrarlo, pues hemos invitado más o menos a un tipo de empresa de cada una de esas adheridas que va a venir a contar lo que hace y cuál es su punto de vista. Lo que queremos es que se vea que hemos construido entre todos un ecosistema, un espacio de datos del que nosotros nos encargamos de gestión, pero en el que todos tenéis cabida y donde tenemos que hablar para ver cómo sacarle el máximo partido. Y empezamos desde Finlandia. Orquídea ayuda a organizaciones del sector de los cuidados a mejorar la valoración y planificación de apoyos para personas mayores, utilizando estándares internacionales como Interrail. El problema que intentamos resolver es sencillo de explicar, pero difícil de abordar. En el sector de los cuidados generamos muchos datos, pero muchas veces esos datos no hablan el mismo idioma. Cada organización registra la información de manera distinta, con instrumentos distintos y con criterios distintos. Y cuando los datos no son comparables, compartirlos no siempre genera conocimiento, genera ruido. La buena noticia es que no tenemos que reinventar la rueda. Existen estándares ampliamente utilizados a nivel internacional que permiten valorar de forma integral a una persona mayor. Su salud, su funcionalidad, su situación cognitiva, su entorno, sus preferencias, sus riesgos. Y sobre todo, permiten transformar esas valoraciones en planes de cuidado y seguimiento con recomendaciones claras. Nuestra contribución es promover el uso de estos estándares y ayudar a que sean más accesibles para organizaciones en España y Europa. Queremos que la valoración geriátrica integral no sea un documento aislado, sino una base común para coordinar mejor el cuidado. Sí, nos apoyamos en datos, pero no creemos en los datos como fin en sí mismo. Los datos tienen valor cuando ayudan a tomar mejores decisiones, detectar necesidades antes que se conviertan en crisis, personalizar apoyos, evaluar si una intervención funciona y aprender entre las organizaciones que comparten esos datos. Si yo tuviera una varita mágica, pediría 3 cambios. Primero, que la valoración geriátrica integral en personas mayores fuera una práctica habitual, no una excepción o una respuesta reactiva a las exigencias de las administraciones públicas. Segundo,
que las administraciones y las empresas apostaran por estándares compartidos para que los datos puedan viajar sin perder significado. Y tercero, que la tecnología no sustituya el cuidado, sino que libere tiempo y conocimiento para hacerlo mucho más humano. Porque al final, compartir datos no va de mover archivos de un sitio a otro, va de entender mejor a las personas que cuidamos. Gracias y hasta la próxima. Nosotros somos una CRO cuya misión básicamente consiste en generar evidencia científica, transformarla en conocimiento y con ello mejorar la práctica clínica y, en definitiva, la calidad de vida de los pacientes. Nosotros nos denominamos como una Full Value CRO o una Data Driven CRO porque, poniendo el foco en los datos, somos capaces de cubrir toda la cadena de investigación clínica a través de diferentes servicios, como los que podéis ver ahí en pantalla, que damos a un portfolio muy amplio de clientes que van desde industria farmacéutica hasta administración pública, pasando por proveedores de cuidados o, por ejemplo, financiadores e inversores. Y estamos presentes en distintos países de Europa. En segundo lugar, me gustaría presentar el Evidence Data Space, que es un proyecto que nace, al igual que DataCare, a raíz de la convocatoria de la serie para la creación de espacios de datos. En este caso, nosotros somos un espacio de datos sanitario enfocado sobre todo a la investigación clínica, es decir, al uso secundario de los datos. Y a pesar de que nace a raíz de esta financiación que da el Ministerio, la compañía Evidence lo ve como algo estratégico, en parte gracias a la entrada en escena del espacio sanitario de datos sanitarios nacional y el europeo, que ya se habló antes de él. Y básicamente lo que se pretende con la creación de este espacio de datos es conectar de forma segura, gobernada y soberana a diferentes agentes del sector salud para que se puedan intercambiar datos sanitarios y con ello pues fomentar la innovación en salud y acelerar la investigación clínica. Bueno, veis ahí un poco cómo se articula nuestro espacio de datos, distintos tipos de agentes que están adheridos y nuestra plataforma de gobernanza se data un producto de Angana Data y actualmente tenemos adheridas 51 entidades que proporcionan distintos tipos de datasets. Y como comentaba antes, como al final esto nosotros lo hemos asumido como un reto estratégico interno, pues nuestra idea, al igual que para E4Life, es darle seguimiento más allá del 30 de junio y tener un plan que nos permita que esto sea sostenible, ¿no? En este sentido, además de seguir adheriendo nuevas entidades, pues estamos trabajando otros futuros pasos, como por ejemplo la federación de otros espacios de datos. En nuestro caso, hemos escogido a E4Life y ellos nos han escogido a nosotros para seguir trabajando en esta línea, ya que entendemos que la atención a los pacientes y en particular a nuestros mayores pues tiene que hacerse de forma transversal, no solo con el tratamiento y el aprovechamiento de los datos clínicos, sino también aportando e incorporando todo ese contexto más social para que podamos dar una atención y también investigar de forma pues más igualitaria, real, y teniendo en cuenta todos esos aspectos que muchas veces se nos escapan. Y nada, por mi parte nada más. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, pues estamos abiertos a hablar y colaborar. Y muchas gracias de nuevo al equipo. Llamamos al escenario a Begoña, de SQS, responsable de la infraestructura de DataCare. Gracias, Begoña. Nada, muchísimas gracias. Bueno, soy Begoña, ha contado, yo soy la directora de SQS. Nosotros lo que tenemos es una plataforma para desplegar espacios de datos y cuando contactamos con Marian, pues usamos la plataforma DSpacer y es lo que estamos trabajando. Y me parece súper interesante la integración con Evidence. Yo creo que ahora nos enfrentamos a un reto que es muy novedoso, que es integrar o hacer interoperables dos plataformas de espacios de datos, ¿vale? Aunque sea muy limitado con la parte del catálogo, yo creo que es un buenísimo camino, que es hacia donde vamos, ¿no? Yo creo que una pequeña presentación de... No quiero repetirme todo lo que se ha dicho ahora, ¿vale? O sea, yo es una firme creyente de los espacios de datos. Yo creo que los espacios de datos son una herramienta clave para la transformación digital
de una forma sencilla. Soy una creyente que han conseguido compartir datos, romper los hilos en la parte de la compartición de datos, ¿vale? Y yo creo que aquí he cogido datos de la CRED, básicamente de cuántos espacios de datos hay ahora de confianza en España. Estos espacios de datos están en diferentes situaciones de desarrollo, pero el gran reto que tienen estos espacios de datos en este momento es realmente conseguir participantes, escalar, porque realmente los beneficios de los espacios de datos se consiguen cuando tienes una masa crítica mínima, cada uno con sus casos de usos mínimos, ¿vale? Y eso es importante. Pero incluso en ese escalado en el que estamos trabajando, y comenta que hay muchos aspectos como privacidad, anonimización, etcétera, yo creo que nadie, si os fijáis, incluso en este momento, toda empresa está participando en más de un espacio de datos. ¿Por qué? Porque necesita datos de más de un espacio de datos. Y por otra parte, cualquier promotor de espacios de datos, como puede ser Marian, como puede ser Carmen, ven que hay sinergias con otros espacios de datos, ¿vale? ¿Para qué? Para poder desarrollar casos que son mucho más complejos y de más valor a sus participantes. Y ahí surge el concepto de federar o confederar. A mí me gusta más la palabra confederar espacios de datos. El objetivo de la confederación de espacios de datos es garantizar el desarrollo de sinergias entre los espacios de datos. Y de una forma muy práctica es garantizar que un participante en un espacio de datos de una confederación pueda entrar de forma transparente a los servicios y a los datos de otros espacios de datos. Eso es para mí lo que es importante. Y para poder conseguir eso lo que necesitamos es estándares, necesitamos interoperabilidad, necesitamos federar identidades, como habéis visto, necesitamos interoperabilidad técnica, necesitamos interoperabilidad semántica, por eso la CRED está demandando en los espacios de datos que sean interoperables, necesitamos interoperabilidad legal, necesitamos muchos retos que no solamente tecnológicos, como decía María, es tecnología, semántica, es reglas de gobierno de cada espacio de datos, porque cada espacio de datos tiene su regla de gobierno, ¿vale? Pero, entonces, de alguna manera creo que es un camino que tenemos que ir recorriendo, que no es de aquí a mañana. Nosotros estamos trabajando en Europa federando espacios de fabricación, por ejemplo, y todavía no se está consiguiendo, estamos trabajando todavía en ello, ¿no? Entonces, me permite coger un ejemplo, ¿no? Y creo que no solamente es necesario federar espacios dentro de un mismo dominio, como puede ser asistencial, como estamos hablando, ¿no? Vamos a poner 3 espacios de datos diferentes, uno de gestión asistencial, cuyo objetivo es optimizar la gestión asistencial en las residencias, vamos a llamar de esa manera. Un segundo espacio de datos de movilidad, donde tienen que solucionar el problema de la última milla, famosa en muchos sectores. Y un tercer espacio que se dedica a la energía. Por ejemplo, entidades que se unen para tener una mejor oferta energética. Vamos a llamarlo de esa manera. Son 3 espacios privados que están funcionando hoy en día, ¿vale? Federarnos, ¿qué supone? Federarnos supondría realmente que una entidad que está trabajando en el espacio de Marian pueda tranquilamente usar los datos y servicios de movilidad y usar los datos de energía. ¿Qué supone? Que puede optimizar la gestión, las rutas de transporte y minimizar el impacto energético. Es decir, podemos conseguir un valor añadido mucho más integral y mucho más global en lo que estamos haciendo. Al sector de movilidad, ¿qué le interesa? Ofrecernos las rutas de transporte que den respuesta a las necesidades del sector como la asistencia. Y a la energía, pues ofrecer nuevas tarifas. Todos buscamos un negocio y es un poco lo que tenemos que estar pensando, ¿no? Y lo que hemos dicho ahora, ¿no? En el caso de Evidence y estamos trabajando precisamente en esto, en de realmente poder compartir un catálogo de metadatos, hacer de alguna forma integrables o interoperables el catálogo que tiene HANA con el catálogo que tiene DSpace. Y de esa manera, por lo menos, que una entidad que está en el espacio de Evidence pueda ver la oferta que ofrece Atacare y decir que fuera que puede hacer, y una entidad que está en Atacare pueda acceder a los datos de Evidence. Entonces yo creo que el camino es escalar, pero también pensar en lo que hay en el ecosistema que tienes alrededor, cómo ofrece servicios de valor añadido, que es un poco la federación. Entonces, para nosotros es un reto súper interesante, María, te lo tengo que decir. Así que muchas gracias por invitarnos a colaborar contigo. Gracias a vosotros. Ayudo es una empresa de cuidado de personas mayores que trabajamos con cuidadores contratados por la familia y el servicio de ayuda a domicilio mediante profesionales de nuestra plantilla. Actualmente colaboramos en la mejora del sector desde hace 10 años como una empresa de impacto social en la que ya desde manera muy incipiente poníamos condiciones mejores que las que había en el mercado, contratos indefinidos cuando se podían hacer temporales, mejoras remunerativas y luego el tema de la formación para profesionalizar el sector de los cuidados y que las personas sin formación pues tengan un sustento, tengan recursos técnicos para poder desarrollar una actividad tan importante como es cuidar de nuestro padre y de nuestra madre. En el futuro los datos nos darán mucho más valor porque confío plenamente en eso, porque al final el know-how que tiene Ayudo lo tienen otras muchas empresas y también las patronales y otro tipo de entidades que se dedican a eso, y entonces al compartirlo seguramente en la parte operativa pero también en la parte estratégica podremos ganar muchísimo, porque el sector de los cuidados es un sector muy intensivo en cuanto a personal, muy poco digitalizado a nivel general. La mayoría de empresas aún trabaja con Excel o con softwares
un poco más rudimentarios y aportar en esa línea es súper necesario para al final pues dar un buen servicio. Si tuviera una varita mágica aplicaría diferentes cambios. Cero economía sumergida para empezar, apoyo a las familias para contratar, desgravaciones en la renta, bonificaciones en los seguros sociales, porque lo hacen otros países, nuestros vecinos franceses lo hacen y la recaudación tiene impacto neutro. Y nada, para nosotros el espacio de datos es algo en lo que creemos y por eso hemos decidido aportar nuestro granito de arena y creemos que nos va a redundar también en el futuro en cuanto a decisiones y información. Así que nada, disfrutar de la jornada y muchas gracias a todos. Como veis, son empresas diferentes, enfoques diferentes y todos van planteando sus planteamientos y un poco sus ideas. Te llega el turno a ti, Ángel. Muy bien. Es un súper gusto tenerte aquí. Llevamos colaborando estrechamente pues más de 2 años, no nos conocíamos, pero bueno. Creo que nos hemos visto por primera vez en persona. Sí, pero bueno. Muy chulo. Esto es hacia abajo, ¿no entiendo? Sí, hacia abajo. Perfecto. Pues bueno, hay algo bonito, yo creo que en los dos proyectos que se unen, Seniordomo y For Life, yo creo que es porque, por ejemplo, Seniordomo empezó con una experiencia personal, mi padre tuvo la ELA y falleció, y de ahí nació un poco la necesidad de cómo transformar el sector de los cuidados con tecnología, y es muy bonita la historia también de For Life, que empieza por algo parecido, con la vocación de cambiar un sector que lo necesita, ¿no? Explicaré un poquito qué hacemos en Seniordomo para que nos tengáis ubicados y un poco la expectativa que tenemos nosotros de contribución, ya no sea al espacio de datos, sino también de cómo nosotros podemos mejorar el valor que damos en el mercado actualmente. Nosotros al final tenemos una visión súper clara, muy definida desde que se fundó la empresa, y al final es proteger y acompañar las 24 horas en cualquier lugar gracias a la tecnología, ¿no? Y siempre con 3 objetivos súper claros, que sería pues, la mejora del bienestar, el dar muchísima más autonomía y por otro, muy importante también, que es reducir la soledad no deseada, que va a ser, por así decirlo, una de las enfermedades más grandes de esta década, ¿no? Tenemos presencia en varios mercados, hemos dado servicio con la tecnología a 12.500 personas, con mucha presencia en España y sobre todo también, no solo tanto en grandes urbes, sino también en la España vaciada, ¿no? O sea, al final vemos que hay una distancia con la familia, ¿no? Y hay gente que necesita acompañamiento y gracias a la tecnología se consigue, ¿no? Y aquí hay sobre todo un gran ejemplo con los proyectos que ha comentado Marian de la parte rural, ¿no? De cómo podemos ahí ayudar. ¿Qué es lo que hacemos principalmente? Pues principalmente tenemos nuestra piedra angular, que es un dispositivo que ha tenido ya bastantes evoluciones, es capaz de supervisar cosas que pasan solo por llevarlo puesto. Pues puede detectar una caída, un problema de pulso, si una persona con Alzheimer se pierde, si no me he movido, a qué hora me he despertado hoy, ¿no? El sistema está constantemente aprendiendo de los patrones de la persona que lo lleva. Evidentemente también tiene botón de ayuda y manos libres para poder hablar en caso de emergencia. Y también algo muy innovador es que la tecnología está supervisando ya más de 6 millones de registros diariamente para levantar la mano si detecta algo extraño, con un robot software que es capaz de realizar las llamadas de emergencia si procede, o también conectándolo, además de familiares, con servicios de emergencia, ¿no? Y nosotros nos encargamos de la fabricación, de desarrollar el software y APIs que integradores como i4Life pueden utilizar para ofrecer más valor en su propuesta de servicios, ¿no? Entonces, por eso trabajamos un formato también de marca blanca, etcétera, que se utiliza en municipios, se utiliza en el sector también privado sociosanitario y también en la parte particular, que también es importante. Es un modelo, nosotros abogamos por un modelo donde el usuario está en el centro, se conectan servicios privados, públicos y familiares, con un conjunto de información que permite que la persona pues, pueda estar protegida, segura, autónoma y acompañada en todo momento, ¿no? Y fue un modelo que fue reconocido, en nuestro caso somos de Barcelona, por la Generalitat de Cataluña en 2023 como la iniciativa digital que tenía mayor impacto en el sector, ¿no? Y bueno, eso es algo que también nos ayudó pues, a poder avanzar y dar más pasitos en el sector público también, como un aval más.
¿Y qué esperamos sobre todo del proyecto en DateaCare? Pues bueno, DateaCare es algo que puede ser pues bastante fascinante a nivel de cómo podemos nosotros nutrir nuestros datos con los de los demás. No nos vemos solo como un proveedor de datos, porque tenemos muchos datos que podemos aportar para cualquiera de los que estamos aquí hoy, pero sino también nos podemos nutrir. Nosotros tenemos una visión de un índice de fragilidad, que al final una persona, en función de los datos que nosotros tenemos, podemos saber de una forma bastante empírica, del 0 al 10, en qué situación se encuentra, ¿no? Pues una situación normal, un riesgo más bajo, moderado o alto, ¿no? Entonces, en función de cómo se van observando esos patrones en tiempo real, podemos saber una persona en qué situación está y activar una serie de protocolos u otros en función de la información que llega, ¿no? Yo creo que es una información que puesta en valor entre todos los que estamos aquí puede ayudar a transformar el sector de los cuidados, optimizar sobre todo recursos. Lo que estábamos hablando, y una de las frases que ponía en la presentación del inicio es: faltarán manos, va a venir mucha gente a la curva demográfica en la parte más baja, y es necesario apoyarnos en tecnología, ¿no? Pues un ejemplo como puede ser el índice de fragilidad, para poder mejorar pues, los protocolos, destinar mejor los recursos, priorizar a gente que realmente lo necesita. Y es un poco nuestra visión de cómo podemos aportarlo, ¿no? Estando en el espacio de datos. Así que un placer de poder compartirlo con vosotros, la oportunidad de For-Life y a todos los presentes por formar parte del proyecto. Así que con muchas ganas de ver cómo evoluciona, cómo podemos sacar entre todos provecho de ello, ¿vale? Hoy estaré en la zona de networking si queréis hablar conmigo para cualquier duda, lo que queráis. En Granedad somos agentes de cambio de los modelos de cuidados, principalmente de los modelos de cuidados de personas mayores. Y lo que hacemos es, a través de una metodología propia, que es el método, es acompañar a otros, ya sean cooperativas, fundaciones, entidades privadas, administraciones públicas, a realmente establecer las bases de un modelo que esta vez sea evolutivo y que esté a la altura de la sociedad. En Granedad colaboramos a través de un proceso de consultoría con una metodología propia. También colaboramos con el sector a través de formaciones que están abiertas al cambio para todas aquellas entidades que realmente están buscando cómo transformar todo aquello que reúne su compañía y que al final localizan un objetivo, y nosotros al final lo que hacemos es acompañarles. Además también acompañamos a entidades que se dedican al área más tecnológica para que realmente preparen soluciones tecnológicas que entren en el mercado ya predispuestas a ser una solución viable y sostenible a través también, en este caso, de recoger datos y realmente saberlos implementar. Creemos firmemente también que el sector, durante muchos años, hemos estado trabajando, cuidando y respetando y dando seguridad a las personas mayores, pero sí que es verdad que si tuviéramos una varita mágica, haríamos que el modelo se centrase en las capacidades de las personas a las que acompañamos. Como veis, nos vamos moviendo, empezamos en Finlandia, pasamos por Valencia, Barcelona, Madrid, y le toca el turno a Barcelona de nuevo. Lourdes Muñoz, cuando quieras. Lourdes Muñoz viene de la iniciativa Open Data de Barcelona. Perfecto. Primero, muchas gracias por invitarnos y por formar parte del espacio de datos, que cuando leímos la web y ponía datos entendibles y cercanos y que estaba centrado en el final, en cómo mejoramos la vida de las personas, dijimos, aquí hay una sintonía en el propósito de casi, decimos que hacemos más innovación social que tecnología para que las cosas cambien. En este sentido, la iniciativa Open Data tenemos dos patas, una asociación de promoción de los datos abiertos y una cooperativa de servicios, y resumimos muy rápidamente que lo que hacemos es crear productos innovadores que lo que hacen es usar los datos abiertos para impactar en proyectos sociales y conseguir que realmente, después de nuestra evolución, los datos sean usables para mejorar proyectos de igualdad, sobre todo, y proyectos de intervención social. Y trabajamos sobre todo en el ámbito de la igualdad
de las mujeres, y también hemos empezado a trabajar hace 3 años con el sector social, con la plataforma de tercer sector. Ahora os explicaré 3 ejemplos, o con proyectos de longevidad y mayores que podemos tener más en común con el espacio de datos. Intentaré poner 3 ejemplos en cómo, utilizando los datos y para qué, hemos acabado produciendo también datos, o con la necesidad de producir algunos datos, aunque no somos proveedores de datos. El primer ejemplo es el proyecto Datos Violencia por Mujeres, que sería más un proyecto de incidencia para explicar, en ese momento intentar aportar datos al debate público sobre la incidencia de la violencia, del impacto de la violencia sobre las mujeres, y donde dijimos, ante el debate social y las necesidades, vamos a recopilar datos. En su momento, en el 2019, sí, recopilamos datos de 10 años de todas las comunidades autónomas, que hubiera un histórico, pues, de órdenes de protección, de impacto, de violencia, para poner encima de la mesa un volumen de datos relevante para debatir qué servicios públicos hay y qué respuesta hay a la violencia. Y hemos ido manteniendo cada año. Este es un claro ejemplo donde nosotros utilizamos fuentes de datos abiertas públicas diversas, pero al final este proyecto y otros que hacemos de violencia nos ha convertido en productores, porque la mayoría de información pública que hay en el ámbito de igualdad no está organizada en datasets realmente utilizables y ordenados y clasificados. Y, por ejemplo, empezamos a hacer un repositorio que tenemos de datos abiertos de mujeres sobre igualdad, porque, por ejemplo, las órdenes de protección no hay un dataset. El Ministerio del Interior publica por trimestres en un Excel las pedidas y las organizadas, y por tanto hemos de nosotros procesar ese dataset, y hemos acabado manteniendo este dataset. Nos ha servido para esto, pero por ejemplo sirve a otros municipios para mirar las órdenes de protección de su juzgado evolutivamente y comparar con otros. Y por tanto, tener que producir datos que podemos, no es el ejemplo de que podríamos aportar al portal de datos para que ya estén preparados para poderlos cruzar o comparar. Equal es un ejemplo diferente, en el que también cogemos datos abiertos, pero en este caso de redes sociales, y sobre todo decimos que Equal es más un proyecto de intervención, porque lo que estamos haciendo es, a partir de analizar comunidades que publican durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, ahora estamos haciendo, que es horrible los datos, pero bueno, la Isla de las Tentaciones comparada con un proyecto de igualdad, para ver cómo las comunidades operan en la violencia machista y el trato a las mujeres o la igualdad. Entonces comparamos durante los mismos días y el mismo periodo y capturamos datos para clasificar en neutros, que tratan a las mujeres con igualdad, o que tienen componentes de violencia machista clasificados según el tema. Hemos desarrollado una inteligencia artificial para ello, que ahora estamos renovando y mejorando para que clasifique mejor la inteligencia artificial, pero lo más importante de este proyecto es que luego hacemos intervención con ello, que estamos organizando datatones con jóvenes porque nos ayuden a reetiquetar los datos y entender cómo va la IA, y porque estamos además vamos a publicar a partir de septiembre bancos de datos con los resultados para promocionar acciones positivas, porque la idea de este proyecto es que la gente que vea un mensaje machista mande un mensaje con un botón y diga: esto no ayuda a la igualdad de las mujeres, ¿quieres ver mensajes que tratan a las mujeres con igualdad? Y les vamos a mandar a todos los mensajes que hayamos recopilado que realmente son positivos e igualitarios, y esos bancos de datos, tanto de la clasificación de datos como de la igualdad, los vamos a poder publicar en abierto, porque salen a partir de redes sociales, y va a permitir, pues, por ejemplo, alimentar la IA, otros proyectos, aunque nosotros vamos a hacer intervención con ellos para poder clasificar mensajes o tener clasificación de la violencia machista. Y el tercero, que es el Data Lab Mayores. Bueno, esto es una herramienta concreta y sería el que más se une con los cuidados, donde pusimos en marcha hace 3 años con una entidad y una organización de mayores a nivel de toda España, que es UDP Mayores, y ahora seguimos manteniendo en Cataluña un Data Lab para buscar datos abiertos diversos o de mayores, clasificarlos, facilitar su reutilización, pero también crear herramientas
que permita, en base a las necesidades reales de los mayores, que aquí es la gracia de la metodología que utilizamos, es que creamos webs de datos, de visualizaciones de datos para que el dato sea usable, pero no los creamos nuestro equipo de consultoría, sino que siempre montamos un evento, porque hay mucha brecha digital, tanto en los técnicos de intervención social de mayores como en las propias asociaciones de mayores, para que identifiquen qué datos quieren y decidamos cómo hacemos las visualizaciones. Y en este caso este proyecto pues, surgió primero de una datatón, donde su prioridad era, en este caso, conocer toda la participación de mayores por ámbito rural y urbano. Y poder al final tener, que tenemos el mapa, pues la comparación por cada una de las provincias y cada una de las asociaciones. Y de nuevo aquí acabamos produciendo un dato, porque había registros de entidades de mayores de cada una de las comunidades autónomas y tuvimos que fusionar ese registro, limpiarlo. Cuatro comunidades no eran normalizadas y no tenían el campo mayores y tuvimos que trabajar para que pueda existir realmente un dataset con todas las organizaciones de personas mayores de España relativas y compararlas con las otras asociaciones y poder trabajar el dato en el territorio y al final que pueda ser aplicado. Y por tanto, en resumen, nuestro propósito es más usar los datos abiertos, pero también estar en espacios de datos, por supuesto, como el vuestro, porque nos va a permitir utilizar otros datos y sobre todo animar, porque creo que aquí hay que caminar en la sensibilización del sector y muchas veces, ahora con un piloto que estamos en Cataluña, estamos haciendo al revés, animar a que usen los datos, algunos datos abiertos de contexto para que los contrasten con los suyos, para que en la segunda etapa se animen a compartir esos con otros para que puedan alimentar y vean el valor del dato y del compartir. Muchas gracias. Residencia Monteana se encuentra ubicada a las afueras de la ciudad de Gijón, Xixón, concretamente en la parroquia de Freso Monteana. Un emplazamiento que sufrió una gran transformación en la década de los 70 con la llegada de la siderurgia a la ciudad. No por ello, todo el valle sigue teniendo presente su carácter rural. La localización cuenta con la mayoría de servicios, así como transporte en bus y tren. Residencia Monteana es un centro que va acorde con los nuevos modelos de residencia, donde se pretende reducir el número de usuarios. Creemos en este modelo porque proporciona un ambiente más familiar e integrador. Nos centramos en las necesidades de las personas, lo que favorece a la hora de recoger mejor sus preferencias, gustos e intereses, creando un espacio de convivencia más confortable. Una casa grande donde nos conocemos todos. Pues después de esta introducción tenemos que dar visibilidad al pilar fundamental de todo esto, que son los trabajadores, los gericultores y gericultoras, ya que son el eslabón clave para que las personas se sientan verdaderamente en casa y cuidadas. El papeleo a veces es engorroso, lleva mucho tiempo y por eso creemos que existen métodos ahora mismo más eficientes para mejorar todo el proceso. Por eso yo creo que la informática y las aplicaciones transforman las residencias en espacios más seguros, personalizados y conectados. Estos avances benefician enormemente a los residentes a promover mejor su autonomía, lo que son todo el tema de las actividades básicas de la vida diaria, brindan a las familias mayor tranquilidad, más transparencia y una comunicación más fluida. Por eso creemos que la TIACARE puede garantizar esa privacidad, esa seguridad y ese control de todos los datos sensibles en todo el proceso. Como veis, subimos y bajamos, dimos vueltas por el mapa y ahora acabamos en Asturias, hablando de la residencia monteana, y le toca el turno a Melanie Álvarez, que es la gerente del clúster de cuidados de larga duración del Principado de Asturias, que todavía no está en el espacio de datos, pero estará. Estaremos. Después de esta motivación, vamos, no me dudes, no tengas ninguna duda. A ver cómo... Ahora lo cogéis para abajo. Bien, pues yo os cuento. Hablamos al inicio, ¿no?, de Asturias, de ese desafío demográfico al que nos enfrentamos. Contamos con la tasa de envejecimiento mayor de España y de las más elevadas de Europa, lo que nos ha planteado pues, es la necesidad de transformar sin ninguna duda y de manera urgente el modelo de cuidados.
hablamos del clúster y precisamente pues todo lo que vimos hoy aquí pues supone como un ejemplo de lo que somos este clúster, ¿no? Aglutinamos ya somos 50 organizaciones, empresas, un mapa de valor interconectado, tanto por proveedores de tecnología como servicios asistenciales y también algunas entidades del tercer sector. Y hablamos en el clúster pues, de tecnología que cuida, y aquí tenemos un socio y una aliado muy importante, también el clúster TIC de Asturias, tenemos por ahí a Enrique. Y al hilo, ¿no?, de ese desafío demográfico, pues como planteamiento, pues también señalar que la atención de larga duración actúa como ese potente dinamizador de la economía regional con un 2,3% del PIB y moviliza, pues, solo la parte asistencial, más de 15.000 empleos, con lo cual que hablamos ya de cifras que sitúan pues, el ámbito del cuidado, el ámbito asistencial, como una de las prioridades que tenemos que abordar. Como retos clave del sector y los 2 meses que llevamos trabajando, pues se identifican varios. Pues, por una parte la humanización, es crear entornos personalizados y acogedores que se alejan del modelo de institucionalización pues, que venimos conociendo, de macroresidencias. Bueno, la pandemia yo creo que también supuso una antes y un después, este contexto post-pandemia, de hacia dónde tenemos que ir. Hablar también de nuevos modelos de negocio, nuevos modelos financieros sostenibles, precisamente para poder proveer esos servicios especializados y avanzados que demandamos, ¿no?, y que tienen que estar a la altura de las nuevas expectativas de las personas, por lo cual hablamos de la importancia de la financiación de ese nuevo modelo de cuidados. Hablamos de competencias y bueno, una de las cuestiones que se plantea aquí fue esa carencia, ¿no?, tanto de profesionales como de esa formación especializada, y es una de las cuestiones que preocupa y ocupa de manera importante al sector. Y por supuesto de esa parte, de esa clave de la tecnología activa como vector para fomentar la autonomía. Hablamos de robótica social integrada para esa dependencia, para promocionar todo lo que tiene que ver con la autonomía personal, y tenemos ahí a Pamela que da gusto con ella. El valor de los datos, aquí sí que coincide, ¿no?, y en los foros de discusión que fuimos teniendo a nivel interno en el propio clúster, ese valor de los datos en cuanto a mejorar la optimización y la eficiencia, ¿no?, en recursos, procesos, y ahí esa aplicación de la valoración va a suponer un antes y un después de manera clara en esa optimización de procesos. Hablamos también del enfoque en las personas, esa innovación social necesaria para reforzar todo lo que supone ese nuevo sistema y modelo de cuidados, y por supuesto la sostenibilidad económica y social, pues modelos innovadores que garanticen la sostenibilidad de ese sistema, de ese nuevo modelo de cuidados tal y como lo entendemos. Yo siempre digo, ¿no?, tenemos que vencer el miedo. Ahí hablamos aquí de espacios de datos, en la parte jurídica que ahí nos entra y yo que hago, porque no, y en la parte asistencial yo creo que nos encontramos siempre con esos miedos, más después de la pandemia, porque ahí sí que hubo pues, como una de conciencia colectiva, yo lo llamo a veces, pero vamos, que fue pues, el poner el foco en mucha debilidad del sistema. Por lo tanto, ese vencer el miedo a innovar es importante, tanto en lo que tiene que ver con la cultura, con el liderazgo y con el cambio. Y hablamos pues, de superar el miedo al cambio, esa barrera clave, ¿no?, de decir, pues venimos haciéndolo así, ¿no?, lo típico, esto que nos pasa, y ya ves que coincidía, ¿no?, en la parte asistencial en parte, no tanto, pero sí en las administraciones, y bueno, ahí tenemos una lucha importante que abordar. El liderazgo innovador, crear esos entornos seguros para experimentar, que yo creo que este espacio de datos es un ejemplo muy claro de ello. La gestión efectiva del cambio efectiva, con formación, con acompañamiento, y ahí yo creo que bueno, el esquema, ¿no?, de ataque pues, se plantea con total claridad y con seguridad. Y luego la innovación como actitud, ¿no?, el asumir riesgos impuestos en los modelos es importante. Y más en esto, cuando la expectativa de quienes vamos cumpliendo los años cambia y no va a ser la misma la que tengamos los que estamos aquí, que los que tienen 5 años más y los que tienen 5 años menos. Entonces, esa evolución y ese incorporar la innovación como actitud creemos que también es importante. Y aquí en esta foto, los que sois aquí meteorológicos, seguro que la visteis, ¿no?, la película de Stanley Kubrick, ¿no?, el 2001 en el espacio. Y yo creo que esto nos tiene que seguir hacer pensar, ¿no? Al final pensábamos, ya vimos esta imagen 50.000 veces, los tecnológicos 50.000 veces más, pero yo creo que la tenemos que tener siempre ahí en la recámara y pensar que tenemos que
pensar en lo que viene. Y seguramente no lo tenemos ahora en la mente, pero pasado mañana algo habrá nuevo de estas relaciones entre organizaciones, entre empresas. Estoy convencida de que es algo saldrá nuevo. De ese espacio de datos no tengo ninguna duda. Así que, por mi parte, yo solo os digo que no nos olvidemos nunca de imaginar cómo queremos envejecer, porque ahí está la clave. Gracias. Tuve la oportunidad de ir a Dinamarca y descubrir lo que eran las políticas sociosanitarias danesas. Me apasionaron y volví a España queriendo poner en marcha un centro de día para mayores que hace 31 años evidentemente no existía. Trabajamos 11 personas, atendemos a prácticamente 50 pacientes diarios. Solamente tenemos mayores independientes y semidependientes. Eso nos permite tener una actividad muy importante a lo largo del día, con salas que cada 3/4 de hora tienen actividades. Hay un cambio de vida, hacemos un cambio de vida en las personas mayores, a mejor, por supuesto, no solo en su estado físico, porque trabajan todos los días en el gimnasio, una alimentación también muy equilibrada, y cognitivamente trabajan muchas áreas funcionales con los terapeutas y con los psicólogos. Además, comen juntos, escuchan música de su época, hablan de cosas de antaño, y luego hacemos excursiones. Tienen mucha independencia y mucha autonomía y son mayores muy queridos en sus familias y muy valorados en sus familias, y nosotros también trabajamos mucho con ellos y con sus familias para que realmente les devuelvan su rol y su puesto dentro de la familia, que es muy importante porque son muy útiles. Una acreditación del Principado supone 35 protocolos que se ponen en marcha de repente cuando te conceden la acreditación. Con 35 registros diarios supone que una persona, un auxiliar de clínica, tiene que registrar todo eso durante casi 2 horas y media. El futuro de los datos, pues a mí me parece fundamental tener registrado esos datos. Nosotros propusimos hacer esa aplicación a través del audio, que nos facilitaba mucho más el trabajo, más que tendría que ser paralelo mientras trabajamos, si se toman unas tensiones o si se hace una ingesta de líquidos, registrarlo con audio de voz era mucho más fácil para nosotros, y luego comunicarlos a las familias pues también. Creo que los datos son fundamentales en el futuro de los centros de día, por supuesto. Sí me gustaría resaltar que hay que dignificar al mayor. Este país tan maravilloso en el que vivimos lo tenemos gracias a esa generación de mayores sacrificados que nos han dado todo a sus hijos, no han ido de vacaciones, han trabajado muchísimo, nos han permitido tener libertad de expresión y poder hacer muchas cosas y tener una calidad de vida y desarrollarnos. Estamos siempre creando nuevas cosas, inventando entre todos por el bienestar de los mayores. Pues la jornada ya llega a su fin. Quiero, no está en la escaleta, pero quiero hacer una mención especial también del Cluster TIC, Enrique, que estás siempre, que es un gusto trabajar con vosotros y siempre puedes contar con él, como con el FEI, todo el organismo Sequence. La verdad es que es un gusto ser asturiano y estar con todos, no solo con los asturianos, pero que en Asturias hay un ecosistema muy chulo, muy potente, donde presta, como te gusta a ti, Julia, presta emprender. Tenía preparadas unas conclusiones. Tenemos unos datos, pero como estamos con datos, pues me han chivado lo que ha sido la jornada, y en la jornada se han dicho 12.272 palabras. La palabra más dicha, pues es lógico, es dato. Espacio de datos, se ha dicho muchas veces. Persona es la siguiente, que es bastante bonito, me parece bastante bonito. Tecnología, anonimización y contrato. Bueno, al final son las cosas que hemos hablado. Yo quiero añadir también que este espacio, o sea, lo sabía porque, bueno, he ido hablando con todos los que están adheridos, pero este ratito que hemos compartido con todos vosotros, a mí por lo menos me ha hecho apuntar un montón de ideas nuevas. O sea, Lourdes, todos esos datos tienen que estar, porque nuestro espacio de datos, Datiaker, tiene un primer caso, que es el de mayores,
pero es que tenemos, o sea, nuestro espacio de datos pretende ser de cuidado y territorio. Hemos hecho ahí un poco de, bueno, de indagación para meter cosas, por ejemplo, de bullying, para meter cosas de soledad no deseada. O sea, el espacio tiene que ser un sitio donde se aporte valor y lo que consigamos sea, pues, mejorar el cuidado, el territorio y la vida de las personas. Tenía conclusiones, las estuve preparando ayer a altas horas de la mañana, tal, pero es que no voy a decir ninguna conclusión. Yo creo que todos hemos recibido, o sea, la frase de Melania me parece la conclusión perfecta. Imagina cómo quieres envejecer. Y bueno, nos llevamos todo esto dentro. Tenemos ahí un catering para compartir y poder charlar. Y de verdad, gracias enormes en negrita y en mayúsculas. Gracias. Y ahora llega el momento, tenéis en vuestras bolsas un sobre marrón para que podáis abrirlo aquí todos juntos. Bueno, no hay ningún problema. Bueno, es un detalle que, bueno, espero que os haga la misma ilusión que nos hizo a nosotros cuando lo preparamos. Y bueno, pensando en la importancia de los datos, buscando así una analogía, se nos ocurrió pues ese dibujo que dibujaba el principito, el sombrero. Eso es. Entonces, bueno, es un detalle que nos hacía mucha ilusión y que esperábamos que os gustara a todos. Y, por cierto, está firmado por Eloy Moreno, que es el autor, y está firmado en tinta verde, que es, bueno, en un bolígrafo de tinta verde, que es su primera novela. Y nada, esperamos que os haga muchísima ilusión. Muchísimas gracias por la jornada. Seguro que ahora hay muchísimas preguntas que podamos hacer ahora en el tiempo del networking. Y como decía Marian, agradeceros a todos estar aquí, de haber compartido todo este espacio y las posibles sinergias que puedan surgir a partir de ahora. Y muchísimas gracias. Al espacio de datos DataCare. Por supuesto, y después de esta presentación más motivada que nunca a participar, y no solo eso, sino también a animar, ¿no?, que pues en este caso las empresas que forman parte del clúster puedan hacerlo en condiciones de seguridad y total confianza, y sobre todo pensando en el futuro. Siempre decimos que tenemos la obligación de imaginar cómo queremos envejecer, y yo creo que este espacio de datos proporciona una herramienta fundamental para poder llegar a diseñarlo. ¿Animarías a otras empresas del sector de los cuidados a unirse al espacio de datos? Siempre. Yo creo que se trata precisamente de eso, de una herramienta que nos va a permitir mejorar la atención a las personas y sobre todo el poder ir construyendo ese nuevo modelo de cuidados por el que estamos apostando tanto empresas como, en este caso, pues, con estas herramientas se nos hace mucho más fácil, ¿no? ¿Te ha descubierto DataCare que tú también tienes el petróleo del siglo XXI? Pues sí, yo al final creo que DataCare es un proyecto en el que de alguna manera se nos ha invitado a participar, en nuestro caso como productores de datos, pero también la expectativa es consumir, pero ese espacio de reflexión, hablando con empresas, entidades, tercer sector, te das cuenta de que aún se puede construir mucho más juntos, ¿no?, y sumar valor entre todos. Entonces ya no solo es con la idea que venías del inicio, sino que esos espacios de reflexión te hacen realmente darte cuenta de que hay un potencial muy grande cuando explotas el dato para un fin, ¿no? En nuestro caso es mejorar el bienestar de las personas mayores. Así que sí, sin duda DataCare ha sido eso. ¿Animarías a otras personas del sector de los cuidados o de la salud a, en este caso, unirse a los espacios de datos? Pues sí, es que si no va a haber impactos. Al final podemos ser unos cuantos y esos cuantos sacar provecho de ello y que mejoremos, ¿no?, nuestro aporte de valor, pero está claro que si queremos maximizar el impacto del proyecto es necesario pues evangelizar, hablar con empresas, entidades, etcétera, para maximizar el valor entre todos. Ya no solo que haya más asistentes o más quórum, sino que el hecho de que también haya más productores de datos, podamos combinar y hacer escenarios más complejos y que aporten aún más valor. Así que seguro que esto pasa porque vengan muchas más entidades a DataCare para mejorar en el futuro. ¿Crees que el espacio de datos puede movilizar el sector de los cuidados?
sin duda, porque hay grandes retos de cuidado, sobre todo en el envejecimiento o por la longevidad. Y en este sentido, tener más datos para medir mejor todas las necesidades y retos del sector nos puede ayudar a ver diferentes visiones. En el espacio de datos presentamos diferentes empresas, servicios que podemos cooperar e innovar juntos para mejorar el sector. ¿Te ilusiona pertenecer en este caso, a DatiaCare? Mira, me ilusionó el primer momento que leí la web y leí nuestro mismo eslogan, que es datos entendibles, porque lo más importante aquí es cómo conseguimos que todos los datos que existen sean fáciles de usar por las personas que organizan servicios y que hacen mejor la vida de la gente. La prioridad es pensar cómo los usuarios finales, la persona que organiza un centro de día, un servicio en un territorio, qué información necesita y organizar con estas personas de manera colaborativa cómo serán las herramientas, porque nosotros lo que hacemos al final es, con todos los datos, crear soluciones digitales para que sirvan para tomar decisiones y mejorar los proyectos de intervención.